Bueno, y esto va a responder a una aceleración que le conocemos como tangencial. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Y luego el otro que me decían era el cambio en la dirección. En vez de estar apuntando hacia arriba a la derecha, ahorita nada más está apuntando a la derecha, ¿no? Entonces ese cambio, el cambio en dirección, decimos que está relacionado con la aceleración, llamamos aceleración radial. ¿Sí? Radial porque se dirige de manera, ¿cómo se los explico? Haciendo analogía al movimiento que vamos a ver, ¿sí? Pero para acabar pronto es lo que se conoce también como aceleración centrípeta. Entonces, bueno, el video que les mostré al principio de la sesión veía cómo es muy fácil, por así decirlo, perder el control en una curva a la hora de manejar, ¿sí? Y eso se debe en parte, digo, obviamente manejar una motocicleta es muy complicado, pero si en algún momento tienen la oportunidad de manejar algún tipo de vehículo con ruedas, llámese una bicicleta, llámese una motocicleta, llámese un automóvil, y Dios no lo quiera, un camionzote, podrían verse en la necesidad de aplicar sus conocimientos de física para evitar matarse. Entonces, bueno, mi objetivo ahorita es darles algunas herramientas prácticas para que aplicando un poquito de física puedan ver cómo deberían en principio de trabajar con estos movimientos complicados a la hora de manejar un vehículo, como son los movimientos en curva, para que vean que entre muchas otras cosas la física sí sirve. Pero bueno, vamos a llegar a eso en su momento. Déjenme le pongo aquí colorcito para que se vea bonito, a la aceleración tangencial y esta que va a ser la aceleración radial. Bien, o centrípeta. Ahora, este cambio en la dirección decimos que se debe a una aceleración, les decía, radial. Y justamente uno de los movimientos, bueno, el movimiento principal en el cual encontramos este tipo de fenómeno, de que es un cambio en la dirección continua, más no un cambio en la magnitud, bueno, no necesariamente un cambio en la magnitud del movimiento, es justamente en el movimiento circular. ¿Sí? Entonces déjenme aquí dibujo un circulito, que ya me quedó muy descentrado. Aproximadamente ahí está el centro. Y bueno, movimiento circular, les decía. Ahora, ¿qué es lo que nos encontramos en movimiento circular? Como el nombre lo indica, es un objeto que nosotros consideramos en este momento como una partícula, ahorita para hacer el modelo físico, una simplificación, consideramos que se va moviendo en un círculo. ¿Sí? Hay varios tipos de movimiento circular, varios de ellos con características distintas, pero lo que comparten todos estos movimientos es que el vector de velocidad va a estar cambiando continuamente de dirección. Este cambio continuo de dirección es lo que nosotros asociamos con una aceleración centrípeta, una aceleración radial. Este análisis se puede hacer más bonito bueno, haciendo las cuentas matemáticas con tipo de coordenadas especiales, pero ahorita no vamos a trabajar con eso. Ahorita de momento les digo, me interesa que nos concentremos sobre todo en el aspecto geométrico de lo que estamos viendo, es decir, cómo se ve intuitivamente lo que les estoy platicando. Entonces, bueno, decimos que tenemos el movimiento circular, que vamos a estar cambiando continuamente de dirección, ¿no? Padrísimo. Ahora, si gustan una derivación de dónde sale la fórmula general, bueno, no general, pues, pero una expresión para encontrar la magnitud de la aceleración centrípeta en un movimiento circular uniforme, se les invito a que revisen el libro de su preferencia. Ahí seguramente viene bien explicado. Ya empezó a grabar, ya, bueno, bueno. Pero bueno, ahorita les comento, por el enfoque del curso, de momento no vamos a detenernos tanto en hacer ese tipo de análisis, así que me voy a limitar a darles la fórmula que viene en el libro, que por lo que estamos viendo esperaría que ya hubieran revisado. Ahora, el círculo lo referimos por lo general en términos de su radio. Sí, es el parámetro más útil a la hora de trabajar con un círculo. Y bueno, a la hora de hablar de la aceleración centrípeta, cuando tenemos un vector v, vemos que la aceleración necesaria para mantenerlo en una trayectoria circular
está dada por esta formulita de acá, que es decir, depende de la magnitud de su velocidad al cuadrado, es decir, su rapidez al cuadrado entre el radio, ¿sí? Esta es la fórmula principal que vamos a estar trabajando ahorita, que es la que nos va a permitir ver cómo tiene que trabajar la aceleración centrípeta, la aceleración radial. Yo la suelo representar con la letra AC, ¿sí? De centrípeta. Entonces, si les escribo algo de esta forma, es porque me estoy refiriendo a esta componente de la aceleración. Y bueno, la otra, la aceleración tangencial, eh, depende más bien del tipo de movimiento que se esté considerando, no tiene una fórmula asociada tan bonitamente, por así decirlo. Pero bueno, nada más como nota, se suele representar con la letra AT o AT, ¿sí? Porque tiene que ver con el movimiento que realiza a lo largo de la trayectoria, en este caso a lo largo del círculo. Y el círculo se caracteriza muy bien con un ángulo, ¿no? Ahorita llegamos a un poquito más al respecto. Entonces, bueno, ahorita me interesa que analicemos un poquito esta fórmula de la aceleración centrípeta, de la aceleración radial, ¿sí? Varios aspectos importantes de esta fórmula tienen que ver con su dependencia con la velocidad al cuadrado y su dependencia inversa con el radio, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la aceleración centrípeta? Vamos a analizarlo en una curva. Si nosotros retomamos el ejemplo que les mostraba al principio, y aquí supongo que está un vehículo, tengan un poquito de imaginación. Suponiendo que eso es un vehículo que se está moviendo a cierta velocidad v en una carretera, vamos a ver que la magnitud de la aceleración necesaria para que tenga para que mantenga pues un movimiento circular va a depender del cuadrado de la velocidad. Es decir, si aumenta un poco la velocidad, la necesidad extra de aceleración va a aumentar mucho más que nada más ese pequeño cambio en la velocidad. Dicho de otra manera, si ustedes agarran una curva a 10 kilómetros por hora, van a necesitar muchísima menos aceleración centrípeta que si toman la misma curva a 20 kilómetros por hora. El cambio en principio tal vez no parezca tanto, pero al menos en cuanto a la física respecta, el cambio si es significativo, pues depende del cuadrado de la velocidad, ¿sí? Es por eso, entre muchas otras cuestiones, que en una curva se aconseja ir a una velocidad baja. Es decir, a la hora de tomar una curva, lo más recomendable es ir a una velocidad baja. Lo cual, supongo, si alguna vez han montado en bicicleta o han estado en un carro, en un camión, lo han podido comprobar, ¿sí? Más adelante vamos a ver un poquito de cómo es ese jalón que se experimenta cuando vamos en una curva, es decir, por qué sentimos que nos empujan o que nos apachurran contra la parte de, que nos apachurran pues cuando atravesamos una curva. Algo bastante divertido, entre muchas comillas, de experimentar en el transporte público cuando se toca parado. Pero bueno, otra cuestión importante que hay que analizar aquí es la dependencia inversa con el radio. ¿Qué quiere decir esto? El radio, este es un concepto que vamos a conocer como radio de curvatura. Lo que nos va a indicar es qué tan cerrada es una curva, o qué tan cerrado, o qué tan sin cerrado es un movimiento circular que estemos realizando, ¿sí? Entonces, bueno, ese radio de curvatura nos va a decir aproximadamente, ¿cómo se los explico? En principio, toda curva se puede componer de muchos circulitos, ¿sí? Déjenme les hago el ejemplo acá. Ahora, supongan que tengan esta trayectoria, ¿sí? Esta curva ahí chistosita, curvilínea. En principio, esta curva se puede aproximar en cualquier punto como si fuera tangente a un círculo determinado. Es decir, yo puedo agarrar un círculo de tal manera que yo lo ponga ahí tocando a la función, tocando a la curva, de tal manera que, nuevamente, si le hacemos mucho zoom dije, ahí está, mucho zoom, el círculo se va a parecer mucho a la curva muy cerca de un punto determinado. Es decir, yo puedo encontrar un círculo tal que se parezca mucho a esta curva, ¿sí? Este círculo va a tener cierto radio.
Y eso es lo que se conoce como radio de curvatura de la curva. Si nosotros le pegamos un círculo, eso nos indica qué tanto, bueno, qué tan curvada va a estar esa curva en un punto determinado. Noten que eso va a depender de en qué punto de la trayectoria nos encontremos. Si nos pegamos, por ejemplo, en este otro punto, el círculo asociado que vamos a tener va a ser mucho más grande. ¿Sí? Bueno, aquí no soy muy bueno dibujando, pero eso se vería más o menos así, si me permite. ¿Sí? Aquí creo que no es muy difícil observar que el radio de curvatura asociado es mucho más grande que el otro, ¿no? Es decir, aquí va a tener un radio de curvatura grande y aquí va a tener un radio de curvatura pequeño. Hasta aquí vamos bien, no les estoy confundiendo mucho con la curvatura. Todo bien, dicen, va. Entonces, bueno, les digo, esto nada más nos dice qué tan cerrada o qué tan abierta es una curva. Mientras más chiquito sea el radio de curvatura, más cerrada va a ser la curva. Mientras más grande es el radio de curvatura, más abierta va a ser la curva, más tranquila, por así decirlo, menos curvosa. Ahora, hay que notar aquí que la aceleración centrípeta es inversamente proporcional al radio de curvatura de la curva que estemos tomando. Eso quiere decir que si tomamos una curvatura con un radio de curvatura chiquito, vamos a necesitar una aceleración centrípeta muy grande. Por eso es que las curvas cerradas son más difíciles de tomar que las curvas más abiertas. Lo mismo se aplica, bueno, más bien al inverso, si consideramos una curva con radio de curvatura grande. Si la curva tiene un radio de curvatura muy grande, es decir, si está muy, pero nota pues, muy poco cerrada, entonces la aceleración centrípeta que vamos a necesitar va a ser mucho menor que la que necesitaríamos si tuviéramos un radio de curvatura menor, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir esta expresión de aquí, al menos esa es la intuición física al respecto, hasta cierto punto. Comentario al margen de matemáticas un poquito más avanzadas. Hay una cantidad que se suele representar con la letra K, que se define como el inverso del radio de curvatura. Y esta cantidad de aquí se le llama, en algunas situaciones, la curvatura de la curva. ¿Sí? En física generalmente no trabajamos con curvatura, al menos como concepto como tal, pero justamente lo que nos dice es eso, qué tan curva está la curva. ¿Sí? Una curva con un radio de curvatura chiquito va a tener una curvatura muy grande y viceversa. Una curva con un radio de curvatura muy grande va a tener una curvatura pequeña. ¿Sí? Les digo, es un concepto matemático que no vamos a usar ahorita, pero que bueno, es más o menos intuitivo, ¿no? Al menos más que trabajar con el inverso del radio. Pero bueno, nada más se los platico, no se los dejo en las notas porque no lo vamos a utilizar en la posterioridad. Y bueno, ya saben que cualquier duda, ahí póngala en el chat, por favor. Y bueno, cambios de magnitud y dirección, radio curvatura, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, eh, antes de hablar de cosas un poquito más técnicas en cuanto a lo que respecta al movimiento circular, llámese movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente acelerado, no, mejor veamos eso primero ya me acordé, sí. Entonces, bueno, entonces ahorita vamos a ver dos tipos de movimiento circular que son los que solemos utilizar en la práctica, ¿no? Al menos en las Olimpiadas son los que suelen venir más frecuentemente, combinaciones de ellos o demás, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver movimiento circular uniforme. El famoso MCU no es el universo cinematográfico de Marvel, es el movimiento circular uniforme. El chiste es una mejor en inglés, pero bueno. Movimiento circular uniforme. En este caso, lo que nos va a caracterizar al movimiento circular uniforme, al MCU, y repito, no es el universo cinematográfico de Marvel, lo que nos va a caracterizar es que la rapidez va a mantenerse constante. ¿Sí? Dicho de otra manera, utilizando notación que habíamos utilizado en ocasiones previas, podemos decir que la norma de la velocidad, su magnitud, su rapidez, va a ser una constante, es decir, no va a cambiar
en magnitud. Esto lo podemos interpretar como a una gran aproximación, suponiendo órbitas completamente circulares, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser tener, por ejemplo, aquí al Sol y la órbita de la Tierra. A una muy buena aproximación, la Tierra ejerce, o bueno, ejecuta, mejor dicho, un movimiento circular uniforme alrededor del Sol. A una buena aproximación, reitero, la órbita de la Tierra no es perfectamente circular, tiene una excentricidad, se le conoce pequeña, que es decir, qué tanto se aleja. Bueno, es un parámetro, mejor dicho, que nos dice qué tanto se aleja de una órbita circular pequeña, pero bueno, esa excentricidad es muy pequeña, entonces podemos a una buena aproximación considerar que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es un movimiento circular uniforme. Les digo, una buena aproximación, ya llegaremos a cuestiones al respecto, pero más adelante. Entonces, bueno, decimos que la rapidez es constante en movimiento circular uniforme. Lo que no va a ser constante es el vector velocidad. El vector velocidad va a estar cambiando, ¿sí? Va a estar cambiando. Y ese cambio lo va a producir la aceleración centrípeta. Y muchas veces aquí es el momento más indicado para ver por qué se le conoce como centrípeta. Como me habían mencionado anteriormente, podíamos ver que esa aceleración, por así decirlo, giraba a la velocidad de tal manera que siguiera apuntando hacia el centro. Y esto, si gustan, lo pueden ver como un perro persiguiendo su cola. En un momento indicado, por ejemplo, la velocidad va hacia adelante. En este dibujo, por ejemplo, la aceleración centrípeta va hacia la izquierda, ¿sí? Eso les digo como un perro persiguiendo su cola. De tal manera que podemos ver que la cabeza del perro es el vector velocidad, la cola del perro es el vector aceleración. Luego, eso me gustaría que ustedes lo vieran como si estuvieran reproduciendo una película en YouTube. Imagínenselo, imagínenselo. Por un lado tienen la velocidad, que es la cabeza del perro, y por el otro lado tienen la cola, que va hacia la izquierda. Luego, si ustedes le dan play a esa película, lo que van a tener es que justamente el perro se va a mover un poquito en la dirección que le indicaba la cola, ¿no? La cola iba para allá, el pelo va para acá, entonces se mueve tantito aquí. Entonces, a la hora de hacer ese movimiento, el perro se mueve tantito a la izquierda, ¿no? Y suponiendo que el perro sea muy rígido, eso implica que su cola se mueve un poquito ahora hacia abajo, de tal manera que ya no apuntan completamente uno hacia arriba y otro hacia la izquierda, sino que la cabeza ahora apunta un poco más hacia la izquierda y la cola un poco más abajo, ¿sí? Ese movimiento, si ustedes lo gustan, va a continuarse produciendo de manera continua. Es decir, lo que nosotros empezábamos teniéndolo así, va a ir cambiando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, de tal manera que después de mucho rato, bueno, les digo, el dibujo es malo, pero a fin de cuentas lo que está pasando es que la velocidad va a seguir esta trayectoria circular. ¿Por qué? Porque siempre va persiguiendo a la cola, pero nunca la alcanza, ¿sí? Va siguiendo ese movimiento, va perpetuando vaya, esa vuelta, pues. Aquí si gustan lo ponemos como un perro que persigue a su cola. La sigue persiguiendo, la sigue persiguiendo, la sigue persiguiendo. Y acaba dando unas vueltas ahí muy divertidas de presenciar. Pero, a fin de cuentas, lo que nos interesa es que acaba girando, ¿no? Como un perro que persigue su cola. Ahí se los pongo nomás porque. ¿Por qué no? Les hubiera conseguido un video de un perrito haciendo esto, pero ya no me dio tiempo. O mejor dicho, ya no se me ocurrió. Pero bueno, como un perro que persigue su cola. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Es más, viva México, vamos a conseguirnos un video de un perrito que persigue su cola. Pero que persigue su cola. Ahí está, ¿no? Muy divertido. Qué simpáticos son los animalitos, ¿no? Y justamente eso es lo que hace un movimiento circular. El perro se mueve, para moverse se mueve su cola. Luego se vuelve a mover, pero al moverse nuevamente se vuelve a mover su cola. Y en fin, el resultado es un movimiento rotacional que se puede durar el tiempo que tenga que durar, ¿no? Esa es la idea, básicamente, atrás del movimiento circular. Uno cambia su velocidad, al hacerlo cambia el vector de aceleración, ¿sí? En el caso del sistema Sol-Tierra, ese vector de aceleración cambia por la naturaleza de la interacción entre los dos planetas, pero a eso llegaremos en otro momento, ¿sí? Pero lo que nos interesa es que es como un perro que persigue su cola.
Y bueno, ¿qué podemos ver aquí? Cosas importantes de considerar. Y bueno, la aceleración centrípeta, mencionábamos que es velocidad cuadrada entre el radio, ¿no? En este caso, cabe destacar que el radio va a ser constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a mantenerse en lo largo de un círculo. Y si ustedes se van a la definición geométrica de un círculo, todos los puntos en el círculo están a la misma distancia del punto que llamamos centro. Es decir, el radio no cambia, el radio es constante. Bueno, mejor dicho, sería la distancia radial, pero bueno. El radio curvatura de la trayectoria siempre es el mismo y eso nos caracteriza a un círculo. ¿Sí? Entonces, bueno, también tenemos que la rapidez va a ser constante. Juntamos esos dos y llegamos a que la aceleración centrípeta también tiene que ser una constante, ¿no? Una consecuencia directa. Si está compuesta de dos factores constantes, el resultado también tiene que ser constante. Y bueno, dicen que no todo hay problema. Bien. ¿Qué otra cosa importante considerar en el movimiento circular uniforme? Bueno, probablemente hayan visto en algún momento, si leyeron el libro, que conocemos a una cantidad como omega. ¿Sí? Esta letra griega omega no es una W, no es una W, es una letra griega omega. Nótese cómo está más curvado de los bracitos que la W. Importante diferencia. Aquí se los pongo. Omega. Una omega minúscula para que no lo confundan con la otra más conocida, que es la mayúscula. Y bueno, esta la utilizamos para representar lo que conocemos como velocidad angular. Técnicamente hablando, lo que nosotros vamos a trabajar ahora es rapidez angular, aunque cabe destacar que sí se le puede asignar una dirección a esta cantidad, de tal manera que sí se puede convertir en un vector. Vamos a trabajar eso más adelante cuando trabajemos con mecánica rotacional, pero de momento quedémonos con que hay una cosa que consideramos como rapidez angular. No saben qué, mejor si vamos a hacerlo de una vez como velocidad angular para repasar un poquito de nuestros conceptos de vectores, ¿sí? Velocidad angular. Ahora, si ustedes ven, hay dos posibles formas en las que puede girar un cuerpo en una trayectoria circular, ¿sí? Puede girar en sentido de las manecillas del reloj. Si gustan lo pongo en naranjita, que es más o menos así. O bien, si lo ponemos en rosa, puede girar en sentido contrario. Sentido contrario, dije, para el otro lado. ¿Sí? Entonces lo podemos poner aquí. Sentido antihorario. O con naranja, el sentido horario. ¿Sí? Decimos que es horario cuando sigue el sentido de las manecillas del reloj, es decir, muy ambiguamente, de izquierda a derecha. Y decimos que es sentido antihorario cuando va en sentido contrario, ¿no? Por eso es el antihorario. Y bien, ahora, si ustedes recuerdan su regla de la mano derecha, nosotros podíamos ver una forma de representarla en términos de... Ahorita que lo pienso no me va a funcionar así, espérense tantito. Bueno, si recuerdan les dije una que tenía que ver con cómo se curvaban los dedos de la mano, ¿no? Vimos varias formas de hablar de la regla de la mano derecha. Vimos la que era como tres deditos que funciona perfectamente para el producto vectorial entre los vectores. Y también vimos una que era como enrollar los deditos, ¿no? Es decir, tenían su mano y la enrollaban, ¿no? En la dirección que daba apuntaba el vector. Ahora, la regla de mano derecha también sirve para hacer el proceso en sentido inverso, ¿no? Ahora, sin considerar de momento el producto vectorial, nada más a la hora de considerar la dirección de un vector, podemos decir que un pulgar, un dedo, pues, apunta en la dirección de un vector y los dedos se enrollan en la dirección asociada con el giro que representa. Esto está un poquito abstracto, entonces déjenme lo pongo así. Si nosotros consideramos, por ejemplo, el vector que va en sentido antihorario, ¿sí? Bueno, entre muchas comillas, supongan ustedes que tiene un vector omega
que va saliendo de su pantalla, es decir, que apunta en esta dirección, hacia ustedes, hacia su cara. No recuerdo si hicimos la distinción, pero bueno, como nota al margen, a la hora de hacer notación de vectores en 3 dimensiones, tenemos dos formas de representar un vector que entra o que sale de la pantalla. Cuando ponemos un punto, decimos que el vector sale de la pantalla o de su cuaderno, lo que sea que estén viendo, es decir, que se dirige hacia su cara, es decir, va hacia acá, dirección. Y vamos a poner como nota hacia afuera. Y la otra que es con una crucecita que nos indica que el vector va hacia adentro. ¿Sí? Esta notación se inspira a partir del concepto pues, de que un vector se puede ver como una flecha. Y eso se da porque, bueno, si ustedes ven literalmente una flecha de arquería, lo que tienen es que es un palito con una punta y en la parte de atrás tienen como las plumitas, ¿no? Que son como así, ¿no? Más o menos. Aproximadamente. Entonces, la lógica detrás de esto es que si ustedes ven un punto, lo que están viendo en realidad es la punta de la flecha dirigirse hacia su cara, ¿no? Es decir, va hacia afuera, hacia ustedes. Y lo contrario pasa si ven una flechita. Si ven una flechita, lo que están viendo son las plumas de la flecha. Es decir, que va al sentido contrario a donde están viendo ustedes, que por lo general es hacia adentro de una pantalla o de un libro que estén considerando. Entonces, bueno, siguiendo esa notación que les estoy diciendo ahorita, ¿no? Aquí podemos imaginarnos que tenemos el vector de velocidad angular, ¿sí? Este vector omega que estoy poniendo ahí. Ahora, si ustedes hacen lo que les dije, consideran que es una flecha que les apunta hacia su cara, ven la punta, es decir, ven ahí hay un puntito, ¿no? Ese puntito es la punta del vector, la punta de la flecha. Si ustedes apuntan su dedo pulgar de tal manera que esté orientada con esa flecha imaginaria, es decir, que les quede apuntando hacia su cara, sus dedos se van a enrollar, ojo, tiene que ser la mano derecha, se van a enrollar en sentido antihorario, ¿sí? Ese sentido antihorario se utiliza para representar un vector que apunta, bueno, mejor dicho, como les explico. Un vector que apunta a esta dirección se utiliza para representar un movimiento en sentido antihorario, así sí. Y lo contrario pasa si ustedes consideran el movimiento contrario. Si el vector ahora que consideran va hacia adentro, perdón, hacia adentro dije, es decir, una crucecita, déjenme lo borro. Déjenme hacerlo zoom porque esto ya se puso rebelde. Ahora sí. Una crucecita. Entonces lo que hacen el mismo procedimiento y obtienen que sus dedos se enrollan en sentido horario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos utilizar un vector que vaya en dirección hacia adentro de la pantalla para representar un movimiento en sentido horario. ¿Sí? Son dos formas diferentes que tenemos de trabajar estas formas de manera un poquito más formal. No vamos a trabajar mucho con el vector de velocidad angular de momento, pero les digo, es buena práctica de vectores. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna cuestión? ¿Algún comentario? Dicen que no. Bueno, esperemos que vayamos bien. Cualquier cosa ya saben que ahí pueden dejar su comentario o interrumpirme en cualquier momento con total confianza. Y bueno, decíamos que esta era la velocidad angular, ¿no? Y bueno, ahora, ya les dije ahí un poquito la representación vectorial y demás, pero vamos a ver ahorita por qué nos interesa trabajarla, ¿sí? Cuando nosotros nos movemos en un círculo, las cosas son muy bonitas de trabajar, ¿sí? Porque todo se va a mantener dentro de ese círculo, mejor dicho, en la periferia del mismo. Voy a estornudar, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, una de las cosas que nos gusta a la hora de trabajar con círculos son los ángulos, porque los ángulos nos permiten ver de manera muy natural cómo nos vamos moviendo a lo largo del círculo, ¿sí? El ángulo θ en este caso me indica que estoy tantos grados, por decir algo, 30 grados, más para allá de lo que estaba antes, ¿sí?
No nos vamos a meter en una discusión formal de lo que es un ángulo. Espero que menos de manera intuitiva quede claro. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que vamos a traer y trabajar. Tenemos el ángulo, ¿no? Apelo a su intuición de que saben que es un ángulo. Ahora, la velocidad angular la definimos de manera análoga al, bueno, a la velocidad normal. Ahorita permitan mejor trabajar con rapideces para evitarnos complicaciones. ¿Sí? La rapidez angular lo podemos ver de manera igual que la velocidad como un cambio en el ángulo respecto a un cambio en el tiempo. Eso de manera aproximada. Y ya viéndonos más exquisitos, podemos utilizar la notación que teníamos antes, ¿no? De cambios muy, muy, muy pequeñitos respecto a otro cambio muy, muy, muy pequeñito. Lo que conocíamos como la derivada. Y bueno, entonces, esta de aquí decimos que es la velocidad angular, la rapidez angular. Nota importante, el tratamiento que hicimos acá de la velocidad angular no se extiende para rotaciones. No podemos trabajar o no podemos definir un vector de rotación o sí, un vector de rotación, porque las rotaciones no cumplen las mismas propiedades que cumplen los vectores. No me voy a detener al respecto, pero ahí se los dejo como platicadito. ¿Sí? No podemos definir un vector de rotación como tal. Es decir, no puedo hacer algo y decir, teta, o otro ángulo alfa, ¿no? Y decir, teta más alfa es otro ángulo diferente. No puedo hacer eso porque una rotación no cumple lo mismo que cumple un vector. Podemos hacer eso para la velocidad angular, ¿sí? Para un cambio pequeño en las rotaciones, porque ahí sí, digamos que lo que no cumplían se deja de no cumplir, y entonces ya lo podemos definir. No me voy a detener mucho al respecto, me disculparán ustedes. De momento, créanme, si gustan un tratamiento más detallado, pueden leer un libro que se llama Klepner-Kolenkov, capítulo 8, me parece, de mecánica. Pero repito, ahorita no es momento para eso. Entonces, bueno, tenemos esta cantidad que conocemos como la velocidad angular, ¿no? Y bueno, una cosa importante que se va a cumplir en un movimiento circular es la relación que vamos a tener entre las cantidades angulares y las cantidades normales. Es decir, entre la velocidad angular, por ejemplo, y la velocidad normal. Vamos a trabajar en eso un poquito más adelante, pero ahorita espérenme tantito, nada más déjenme, les acabo de definir la otra cantidad importante que es angular, ¿sí? Y también vamos a definir acá una que está representada por la letra griega alfa minúscula. Esta es una alfa. Y esta nos va a denotar lo que conocemos como aceleración angular. ¿Sí? Y de manera análoga a lo que tenemos en el movimiento normal, entre comillas, la aceleración angular la definimos como un cambio en la velocidad, ¿no? De manera aproximada, y si queremos llegar a la igualdad, tomamos el cambio muy chiquito, de tal manera aquí lo podemos ver como esto. La derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Es el mismo concepto que estábamos viendo antes respecto a la aceleración y la velocidad normal, nada más que ahora aplicada a cantidades angulares. Pero bueno, no me detengo mucho más en eso. Donde sí me voy a detener es a la hora de considerar la relación entre cantidades angulares y cantidades. Lo pongo más abajo mejor. Y cantidades en triángulos y distancias, vamos a poner mejor. Es decir, si ustedes viven en un círculo y caminan 1 kilómetro, a ustedes les gustaría ver cómo se traduce eso en un ángulo a lo largo de este círculo. Por ejemplo, están aquí y están acá y tienen un dispositivo que les dice que aquí caminan, por decir algo, 1 kilómetro. A ustedes les gustaría ver en qué ángulo se traduce esto. ¿Sí? Un ángulo phi, por decir algo. Eso es lo que vamos a ver ahorita, cómo relacionar eso. ¿Alguien se sabe cómo relacionamos un segmento de círculo con un ángulo?
Am, bueno, tengo una idea y es que, bueno, si el diámetro del círculo, bueno, la circunferencia de un círculo está definida por 2πr, o sea, es decir, por 2π radianes r, entonces también podemos definir un sector del círculo nada más con un solo ángulo medido en radianes por el radio. Ándale, muy bien. Va, me parece muy bien. Gracias, Sergio. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, nosotros sabemos que, como nos indica Sergio, sabemos que la circunferencia de un círculo, es decir, todo el contorno del círculo, ¿sí? Es la circunferencia, ¿no? Es decir, el perímetro del círculo. Dicho de otra manera, es como si tuviéramos el tamaño completito, ¿no? Completa, vamos a ponerle. Si nosotros queremos sacar un, ¿cómo decirlo? Un cacho, pues un segmento de lo que estamos considerando, lo que vamos a tener que ver es cómo se relaciona el ángulo con respecto a la circunferencia en sí. Y para eso me interesa que veamos algunas cosas importantes, ¿sí? Ahora, si ustedes recuerdan, podíamos partir el círculo en varios cachitos, ¿no? En varios segmentos. Eh, si recuerdan, en la parte de trigonometría teníamos un concepto que conocíamos como el círculo unitario, que déjenme pongo acá en amarillito. Es decir, ustedes podían tener algo que se viera más o menos así. Déjenme lo pongo con líneas. Más o menos así. Es decir, ustedes tenían su plano cartesiano y describían ahí un círculo, ¿no? Un círculo de radio 1. Y veíamos que, por ejemplo, acá teníamos algo que eran 90 grados, ¿no? De aquí para acá son 90 grados, de aquí para acá son 180, de aquí para acá son 270, de aquí para acá son 360, ¿no? Al final del día completamos una vuelta completa al círculo y cada uno de estos cachos vale 90 grados. O, como vamos a estar trabajando más a partir de ahora, vale pi medios, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, este ángulo aquí vale pi medios, este de aquí vale pi, completo vale 2pi, ¿sí? Y aquí, aquí es donde podemos decir, como bien lo decía este Sergio, que bueno, nosotros sabemos que 2pi corresponde a una vuelta completa al círculo, ¿sí? Una vuelta completa al círculo, ¿no? 2pi o 360 grados, pero como vamos a ver ahorita, nos conviene más trabajar esto en radianes. Aquí es donde los radianes empiezan a ser la mera, lo mero bueno, ¿sí? Donde los grados ya empiezan a quedar más que obsoletos, empiezan a ser antinaturales. Por eso decimos que los radianes nos van a servir como una unidad natural para medir ángulos. ¿Sí? ¿No tienen comentarios por acá? Pues que no va. Entonces, bueno, sabemos que 2πr es la circunferencia completa, ¿no? Pi por diámetro, así se define, ¿no? Y sabiendo que el diámetro es 2 veces el radio, ¿no? De ahí sale esto. Y sabemos que 2pi corresponde a una vuelta completa a un círculo. Entonces de ahí podemos hacer una regla de 3 si gustan verlo así. Podemos decir que la razón que va a haber entre la circunferencia completa y el ángulo completo que tiene en el círculo, pues la vuelta completa que tenemos en el círculo, va a ser la misma razón que vamos a tener entre el tamaño de este segmento, que vamos a llamarle D, nada más de momento. Y este sí, vamos a llamarle D. No, no, porque se confunde con diámetro. Vamos a cambiar el número mejor. Vamos a llamarle S, como se suele denotar. S de segmento. Es la misma razón que vamos a tener entre el segmento y el ángulo que vayamos a considerar, ¿sí? Esto se los escribí acá medio chistoso, pero si gustan, si lo ven bien, esto es una regla de 3 común y corriente, ¿sí? Nada más que las reglas de 3 a mí nunca me salieron bien, entonces por eso las hago así. Entonces, bueno,
Sabemos que 2πr es al segmento, como 2pi es a teta, ¿no? Y luego en la primaria enseñan que hacen una multiplicación extraña, creo que era este por este entre este, algo así. Les reitero, eso nunca me funcionó a mí. La forma más intuitiva de ver esto, creo yo, es ver esto como fracciones. Lo que estamos diciendo es que la razón entre estas dos cantidades es igual a la razón entre estas otras dos cantidades. Y eso es el trasfondo de la regla de 3, si gustan verlo así. Entonces, bueno, ya así podemos verlo de manera más matemáticamente clara, que por ejemplo aquí este 2pi se cancela con este 2pi y ya podemos despejar, si gustan, el segmento de arco de la ecuación. Pasamos teta del otro lado multiplicando y lo que nos queda es que el segmento va a ser teta veces el radio, ¿no? Y esto de aquí va a ser la relación fundamental a la hora de trabajar con cantidades angulares y cantidades eh, longitudinales, por así decirlo, que tengan que ver con longitudes, ¿sí? Esta relación de aquí es la más importante que vamos a estar trabajando. Es importante que quede extremadamente clara porque todo lo demás se va a reducir al respecto. Bueno, a partir de eso, mejor dicho. ¿Es el arco? Sí. Sí, justamente así. Pero bueno, ¿y alguna duda aquí? Parece que no, dice. Bueno, pues, entonces prosigamos. El segmento de circunferencia va a depender del radio y del ángulo, ¿no? Y si hacemos el análisis dimensional, esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros sabemos que las unidades del segmento, pues va a ser una longitud, ¿no? Así la construimos. Y aquí estamos implicando que van a ser iguales a las unidades, o a las dimensiones, mejor dicho, del ángulo por las dimensiones del radio, ¿no? Sabemos que las dimensiones del ángulo, pues no existen, es un número adimensional, entonces reemplazamos sus dimensiones por un 1, que va a ser el neutro multiplicativo, y las dimensiones de la longitud, pues también, perdón, del radio es una longitud, ¿no? Entonces, quedamos que en efecto el análisis dimensional tiene sentido, ¿no? Ahí nada más como para que no se los olvide, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ya que tenemos eso, podemos relacionar las otras cantidades. Entonces, si me permiten, vamos a ponerlo de este otro lado. Y lo podemos ver así. Ahora, nosotros sabíamos que la velocidad, la normal, lo podemos ver como un cambio, aproximadamente, un cambio en una longitud. Aquí, si me permiten, voy a llamarle el cambio en longitud de arco. A fin de cuentas, es lo que estamos considerando, cambios en longitudes. En este caso, la única longitud que conocemos es la longitud de arco, el segmento, pues, el segmento circular que estamos considerando, con respecto a un pequeño cambio en el tiempo. ¿Sí? Y esto, si gustan, lo podemos ver como un cambio en lo que nosotros habíamos llamado el segmento, ¿no? En este caso, que va a ser el radio, que va a multiplicar el ángulo, ¿no? Que estemos considerando con respecto al tiempo. Y aquí estamos considerando un cambio, ¿no? Un cambio. Aquí vamos a hacerlo pasito a pasito para que no tengamos complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora, si ustedes recuerdan, el cambio lo veíamos como algo final menos algo inicial, ¿no? Es decir, esa diferencia entre dos cantidades. Entonces, si me permiten, voy a escribirlo aquí. R2 teta 2 menos R1 teta 1. Y el cambio de tiempo vamos a dejarlo igual porque no nos provee mucha información. Sin embargo, una cosa importante es que habíamos dicho que el radio iba a ser constante, ¿no? Entonces tenemos que R1 es igual a R2, que es igual a cierto R, ¿no? Que nos va a estar bien definido durante toda la situación que estemos considerando. Entonces, como son iguales, los podemos factorizar. A ver, vamos por pasitos. Decimos que son iguales porque es lo que nos define, ¿sí? Un movimiento circular uniforme. ¿Dónde lo puse? Acá. El radio es constante.
Entonces, lo que queremos decir es que podemos decir que el radio al principio va a ser igual al radio al final, es decir, no cambia. Entonces, manipulamos algebraicamente la expresión de tal manera que factorizamos ese radio, que no cambia, ¿no? Este radio es el mismo que este, lo podemos factorizar, ¿sí? Ahora, ese que factorizamos, acá multiplica θ2 y acá multiplica a menos θ1, ¿no? Y ahora, si ustedes ven, esta diferencia de ángulos es el ángulo final menos el ángulo inicial. Y si esto lo ven, es lo que habíamos dicho que podíamos obtener para escribir la velocidad angular, ¿no? Entonces, esta es otra forma que tenemos de escribir justamente a la velocidad en términos de la velocidad angular, ¿sí? Ahí se las enmarco. Y bueno, de la misma forma podemos escribir a la velocidad, perdón, a la aceleración en términos de la aceleración angular, pero eso me gustaría que lo hicieran ustedes, ¿no? Como para que vayan practicando un poquito el álgebra. Entonces ahorita como ejercicio, déjenme ejercer, los pongo acá. Es encuentra dos expresiones para la aceleración centrípeta en términos de, por un lado, háganme el favor de encontrarla en términos de la aceleración angular y por otro lado, en términos de la velocidad angular. ¿Sí? ¿Sí? Esas son las dos expresiones que tienen que encontrar, una en términos de la aceleración angular y otra en términos de la velocidad angular. ¿Sí? Ahora, cuando me refiero en términos, lo que quiero que me digan es, bueno, lo puedo escribir como una formulita, ¿no? Es decir, por ejemplo, R por omega es una expresión en términos de omega para la velocidad. Lo que quiero es que hagan lo mismo que hice acá, pero para la aceleración centrípeta en términos de, en el primer caso, la aceleración angular, en el segundo caso, la velocidad angular. ¿Sí? Misma mecánica que estábamos teniendo en otras ocasiones. Ahorita les vamos a dar, si gustan, 10 minutitos. Entonces nos vemos a las 8:12. Y en cuanto tengan la derivación, les voy a pedir que me la envíen por WhatsApp para que se las pueda revisar y demás. Y, WhatsApp. Y bueno, nos vemos ahorita en 10 minutitos. Cualquier duda ya saben que estoy para contestarles.
Y bueno, ya son 8:12. Ahorita me han mandado poquitos, pero bueno, para que no nos coma el tiempo, vamos a trabajarla ahorita. Si gustan ver la derivación, pueden verla. Bueno, la deducción, mejor dicho. Si no, pues están en su libro derecho de continuar haciéndola en lo que la trabajamos acá. Pero bueno, ahora nos dicen que saquemos la aceleración centrípeta en términos de la aceleración angular y en términos de la velocidad angular. Entonces vamos a empezar por la primera. Ahora nosotros sabemos que la aceleración centrípeta, en general la aceleración longitudinal, no longitudinal en este caso, pero que tenga que ver con una distancia, pues la aceleración la podemos ver como un cambio en una distancia, en este cambio, el cambio en la velocidad, perdón, con respecto al cambio en el tiempo, ¿no? Espérame un tantito. Y ya les había dado esa fórmula, ¿no? Sí, 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 porque se la tenemos que sacar al otro lado. Nosotros podemos ver que tenemos que la aceleración centrípeta la podemos escribir así, ¿no? Y eso, les digo, la deducción ahorita está un poquito larga como para que la consideremos aquí. Pero bueno, la podemos ver como la velocidad cuadrada entre el radio, ¿no? Es como la fórmula más fundamental que tenemos en movimiento circular. Ténganla muy presente, ¿sí? Y por lo anterior, acabamos de ver que podemos escribir a la velocidad como omega veces el radio, ¿no? Omega r, la velocidad angular por el radio. Es decir, sustituimos a la velocidad por el r omega. Y estoy escribiendo con letra mayúscula, entonces lo ponemos así. De tal manera que, desarrollando el cuadrado, nos queda r cuadrado, omega cuadrado entre r, que es r omega cuadrada, o como se suele escribir más, omega cuadrada r. ¿No? Que esa sería, en principio, la forma que tenemos de escribirla en términos de la velocidad angular. Para escribirlo en términos de la aceleración, angular, tenemos que partir de lo, ¿cómo se les explico sin derivar? De la fórmula que teníamos antes, si gustan, como se los explico de manera que sea lo más sencilla posible. Vamos a ponerlo así. Así sale. Hacer centrípeta. ¿Saben qué? Creo que va a ser más fácil hacerlo tantito al revés y luego despejar. Ahorita permítanme que se los escriba así. Vamos a ver que la aceleración angular, ¿no? Habíamos dicho que era el cambio en la velocidad angular con respecto al tiempo, ¿no? Eso es lo que sabemos, eso es lo fundamental y bueno, a partir de ahí queremos ver cómo trabajar, ¿no? Entonces, ahora sabemos esto, ¿no? Sabemos esto. Sabemos que podemos escribir la aceleración angular así. Si multiplicamos por el radio de ambos lados, nos va a quedar que el radio por la aceleración angular va a ser igual al radio por el cambio en la velocidad con respecto al cambio en el tiempo, ¿no? Eso lo podemos escribir como el radio por el cambio, ¿no? Y que habíamos dicho que el cambio era final 2 menos 1, menos inicial. Y eso entre el tiempo, ¿no? Si gustan, eso lo podemos seguir desarrollando, es decir, distribuimos esta R aquí adentro, de tal manera que nos queda como R, vamos a quitar el paréntesis, por omega 2 menos R por omega 1 entre delta t. Y aquí quiero que noten algo, por lo que habíamos visto antes, esta expresión de aquí es la velocidad que tenemos en un instante 2 y esta expresión de acá es la velocidad que tenemos en un instante 1, ¿no? Espera tantito, que puse algo chueco. Algo muy chueco, espérense tantito, ya no me están dando las unidades. O el problema es que sí me están dando las unidades, espérense tantito.
Sí, claro, está multiplicando al otro lado. Sí, no, espérense, vamos bien, vamos bien. ¿Sí? Es la diferencia en las velocidades con respecto al cambio en el tiempo, y eso pues es el cambio en las velocidades con respecto al cambio en el tiempo, ¿no? Ahorita es una cadena relativamente larga de igualdades, pero bueno, vamos pasito a pasito. Llegamos a que este cambio en la velocidad con respecto al cambio en el tiempo, que decíamos que podíamos tratarlo en la mayoría de las situaciones, como la aceleración, en este caso aceleración centrípeta, ¿sí? La podíamos hacer si regresamos la cadenita de igualdades a que fuera r veces la aceleración angular, ¿no? Entonces, ¿a qué llegamos? A que r veces la aceleración angular es aproximadamente, o bueno, para términos prácticos, a lo que queremos llegar, que lo podemos ver como la aceleración centrípeta, ¿no? Aquí es una aproximación, acá es una aproximación. Les digo, la forma exacta de hacerlo sería usando reglas de derivación y haciendo eso sale esto con dos patadas, pero a lo que voy y lo que quiero decirles es que podemos llegar a prácticamente el mismo resultado utilizando nada más álgebra, ¿sí? Ya llegará el momento en que utilizaremos reglas de derivación, pero ahorita me gustaría permanecer simple, ¿sí? Entonces, bueno, ¿alguna duda sobre el procedimiento? Creo que lo hice un poquito, no sé, me interesa saber qué opinan al respecto, o cómo lo sintieron. ¿Alguna duda o algo así? Pues dicen que al parecer vamos bien. Dale, pues entonces prosigamos. Yo ni me acuerdo que era alfa. Alfa aceleración angular, ¿sí? Acá. De la misma manera que la aceleración normal es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, la aceleración angular va a ser el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo, ¿no? Es decir, cómo va incrementando el cambio en el ángulo con respecto al tiempo. Entonces, bueno, varias, perdón, varias relaciones importantes, que no es nada más para tener aquí como ejercicio, sino que son fórmulas importantes que vale la pena aprenderse, que nos permiten relacionar las cantidades angulares con las cantidades, bueno, con sus correspondientes, bueno, sí, longitudinales. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Otros parámetros importantes a la hora de trabajar con movimiento circular son el periodo y la frecuencia. El periodo de un movimiento circular se representa con letra T mayúscula, mientras el periodo de un movimiento físico repetitivo se representa con letra T mayúscula, y lo podemos ver como el tiempo que toma dar una vuelta. Es decir, eh, ¿cómo se nos explica? Vamos a ponerlo así, ¿no? Tiempo que toma dar una vuelta. Y ahorita lo vemos más matemáticamente. Ahora, si ustedes recuerdan las suposiciones que hacíamos al principio, una de ellas era que la velocidad, bueno, la magnitud de la velocidad, mejor dicho, perdón, la rapidez se mantenía constante, ¿no? La rapidez se mantiene constante. Entonces, el tiempo que le toma dar una vuelta simplemente va a ser toda la distancia que tiene que recorrer a la hora de dar una vuelta entre la velocidad que le toma, ¿no? Bueno, que lleva a la hora de dar esa vuelta. Para eso, si gustan, me voy a regresar a las formulitas de cinemática. Sabemos que velocidad era distancia entre tiempo, ¿no? Ahorita el tiempo que queremos despejar es el periodo. La distancia que vamos a recorrer va a ser la circunferencia, ¿no? Entera, la vuelta completa. 2pi veces el radio. Y el tiempo, pues es el tiempo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer entonces es despejar. Pasamos la velocidad hacia abajo, el tiempo hacia arriba, pues. Pasamos la velocidad dividiendo, el tiempo multiplicando. De tal manera que nos queda que el tiempo va a ser 2pi veces el radio entre la velocidad, ¿sí?
el periodo, mejor dicho, del movimiento. Es decir, cuánto tiempo le toma dar una vuelta. Sale de las formulitas más básicas de cinemática. Y bueno, otra cosa que tal vez sea importante es decir que la frecuencia de un movimiento circular, o bueno, en general de un movimiento periódico, en física la definimos como el inverso del periodo. ¿Sí? Así se define la frecuencia, el inverso del periodo. Son recíprocos entre sí, las multiplicas y te da uno. Y entonces, bueno, si quisiéramos hacer el mismo análisis, tendríamos que voltear nada más esta fracción, ¿no? V entre 2πr, pero bueno, en general eso no lo hacemos tanto, entonces ahí lo dejamos. Y bueno, hay otras fórmulas que podríamos derivar, pero de momento me parece que son las más importantes. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos a considerar otro tipo de movimiento, que va a ser un poquito más interesante, que va a ser el movimiento circular uniformemente acelerado. Bueno, sí, uniformemente acelerado. MCU. MCU, movimiento circular uniforme, A de acelerado. Aquí la cuestión es que el movimiento es más divertido, porque vamos a tener una componente de movimiento extra a la que teníamos antes. De manera análoga, tenemos aquí un circulito, tenemos algo que se está moviendo con cierta velocidad v, pero aquí el cambio va a hacer que vamos a tener una, vaya, la aceleración no va a ser exclusivamente centrípeta, es decir, la aceleración no va a ser exclusivamente para cambiar de dirección a la velocidad. Si bien vamos a tener a la aceleración centrípeta, también vamos a tener una componente de aceleración que va a ir en la misma dirección del movimiento de la partícula. Y esta la vamos a llamar la aceleración tangencial. ¿Sí? Tangencial o aceleración a sub teta, también se le suele conocer. Y eso lo que nos va a hacer es que va a ir cambiando la magnitud de la velocidad, es decir, en ese momento puede ser pequeña, pero en otro momento ya puede haber aumentado considerablemente. Obviamente, como habíamos definido la aceleración centrípeta, también va a tener que aumentar, pues si aumenta la norma de la velocidad, si aumenta la rapidez, va a aumentar consecuentemente también la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, bueno, el movimiento es básicamente el mismo, los conceptos son básicamente los mismos, lo que cambia es que la norma de la velocidad va a estar aumentando continuamente. Entonces, bueno, no me voy a tener mucho más al respecto. Lo que sí me interesaba mencionarles es que esto nos puede servir, les decía, a la hora de manejar un vehículo, llámese una bicicleta, como bien dice Ociel, es una componente paralela al movimiento. Sí, justamente, lo que nos va a incrementar la velocidad. Pero bueno, yo decía que me interesaba platicarles ahorita un poquito cómo se puede utilizar esto para aplicarlo a la conducción. Entonces vamos a aplicar aquí una nota, vamos a poner aquí de manera un poquito, ¿cómo decirlo? Florida, la física en la conducción. O si quieren poner para que suene mejor, física de la conducción. Ahora, ¿qué quiere? Bueno, ¿qué me quiero decir esto? No me voy a meter en muchos aspectos. Ahorita nada más vamos a tratar un poquito lo que son las curvas, ¿no? Entonces, a la hora de tomar una curva, bueno, vamos a coger el camino más derechito y aquí ya va a estar la curva. Ahí está. Ahora, a la hora de maniobrar una curva hay que tener en cuenta varios factores. Primero que nada, como habíamos visto antes, para poder girar ocupamos una velocidad, una aceleración centrípeta, ¿no? Una aceleración centrípeta. Y esa aceleración centrípeta va a estar dada por esa fórmula, ¿no? Velocidad al cuadrado entre el radio. Ahora, el radio, les digo, va a depender de la curva que estemos considerando. Hay de curvas a curvas, hay curvas más cerradas, hay curvas más abiertas. Eso no lo podemos cambiar. Y eso es
bronca de los que construyen las carreteras, no nuestra. O de los que construyen las ciclovías, no nuestra. De quien construye el camino, pues no es nuestro problema. Lo que tenemos que saber es cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones. Lo que nos dice la física es si tienen una curva muy cerrada, váyanse despacito a la hora de abordarla. ¿Por qué? Porque esta aceleración centrípeta y tiene que ser muchísimo más grande cuando tiene una curva más cerrada que cuando tiene una curva que no lo es, ¿no? Y también va a depender en gran medida de la rapidez que lleven a la hora de tomar la curva. Moraleja de la historia, las curvas hay que tomarlas despacito. Sin embargo, y creo que es lo más jugoso de esta discusión, una cosa importante es que para tomar la curva hay que estar acelerando. Aquí entonces ponemos aquí. Pero para girar ocupamos una aceleración. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos indica primero es intuitivamente hay que ir despacito. La cadena de pensamientos lógica es viene una curva. Entonces eso uno podría pensar que implica que hay que frenar. Y aquí es el meollo del asunto y es donde saber física les puede salvar la vida. Cuando ustedes tienen que frenar, a la hora de agarrar una curva, tienen que tener con mucho cuidado en donde se produce el frenado. ¿Sí? Si ustedes van en un segmento recto y dicen viene una curva y ahí frenan, todo bien, ahí les va a ir muy bien y van a agarrar la curva decentemente. Lo que no es conveniente realizar es frenar durante una curva. Y eso es lo que nos indica con un poquito de consideración la física. No es conveniente frenar en una curva, ya estando dentro de la curva, dentro del movimiento circular, pues ya cuando empieza a sentir el jaloneo, por así decirlo, de la curva. Y no conviene hacer el frenado, ¿por qué? Para eso ocupamos un poquito de ambos movimientos. Ahora, a la hora de estar dentro de la curva, por ejemplo, si aquí va el carro, ¿qué fue carro? Aquí está el carro, dije. Su velocidad va a ser tangente a la trayectoria. Eso no me voy a detener mucho al respecto, pero nada más quiere decir que si esto fuera una función, el vector de velocidad sería, les digo, muy parecido a la forma de la función si le hacemos mucho zoom, ¿sí? Es un concepto un poquito abstracto, pero bueno, lo que quiere decir es que vamos a lo largo de la curva, ¿no? No nos salimos, no nos centramos más, vamos ahí, en la curva. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno frena? A la hora de frenar, las llantas del vehículo que están considerando, llámese bicicleta, llámese patines, llámese vehículo, llámese camionzote, van a ejercer fricción con el pavimento. Todavía no llegamos a fricción, pero bueno, entiéndanme intuitivamente, al menos de momento. Esa fricción va a producir una aceleración de manera que disminuya la magnitud, de la velocidad, es decir, disminuye la rapidez. Ese cambio en la rapidez es una aceleración tangencial, ¿sí? Y aquí es donde viene lo importante. El vector de aceleración completo va a estar conformado, si quieren lo ponemos con el color normal, aceleración dije, vamos a ponerlo, sí, así. Este va a ser el vector de aceleración, va a estar conformado por dos cachos. Habíamos dicho que teníamos por un lado la aceleración centrípeta y por otro lado la aceleración tangencial. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? Si nosotros frenamos en una curva, esta aceleración completa, que tenemos limitada, por cierto, ya que está determinada por la fricción entre las llantas y el pavimento, es finita, es limitada, a la hora de frenar, la aceleración que nosotros nos gustaría que fuera centrípeta para tomar la curva decentemente,
se ve forzada a convertirse en parte en aceleración tangencial. Entonces, ese hecho de tener que sacrificar parte de nuestra aceleración para producir una componente tangencial de frenado puede hacer que la aceleración centrípeta ya no sea suficiente como para poder dar la vuelta al camino, es decir, ya no sea suficiente como para poder girar, para poder tomar bien la curva. ¿Y eso qué es lo que produce? Que el coche o que el vehículo, la bicicleta, se derrape. Moraleja del asunto, no frenen en una curva si no quieren que se les derrape su vehículo. De hecho, una de las mejores prácticas a la hora de agarrar una curva es cuando están dentro de la curva acelerar. ¿Por qué acelerar? Ustedes no van a buscar incrementar la magnitud de la velocidad. Lo que van a buscar es proporcionar la aceleración necesaria de tal manera que su carro pueda girar, es decir, buscan proporcionarle la aceleración centrípeta o su vehículo pues, para que pueda girar. Y eso se los digo como conocimiento empírico. Digo, tiene su explicación teórica, pero empíricamente les puedo confirmar que funciona. Entonces, bueno, nada más se los quería comentar. Es algo importante. ¿Algún comentario? Digo, es un poquito fuera de tema, pero no sé. Creo que es una discusión que vale la pena tener. Moraleja, no frenen durante una curva. Aceleren. Pero no aceleren demasiado porque si no aumentan la velocidad y bueno, hay que tener cuidado al respecto. Obviamente la aceleración depende de muchos factores. Por ejemplo, si van de bajada, la aceleración se les puede proporcionar la bajada, en cuyo caso lo más prudente en efecto sería frenar, pero frenar de tal manera que el coche siga acelerando o que el vehículo pues siga acelerando. Obviamente eso ya requiere mucho más habilidad técnica, pero bueno, en general si están en lo planito, esto sí se cumple completamente. Si no, pues ahora sí que ya es cuestión suya tentearle el agua a los tamales. Espero no haberles aburrido mucho con mi disertación acerca del manejo de vehículos. Ténganlo en cuenta si alguna vez deciden o se ven en la situación de tomar alguna de estas. La física les puede salvar la vida. En fin. Y ya después de eso, bueno, primero que nada, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo bien? Bueno, la verdad es que sí es mejor tener clases presenciales. Pero bueno, eh, entonces, ahorita principio nos quedan un tema por ver de cinemática, antes de empezar con dinámica, que son los cambios de marcos de referencia. Pero ya viendo el tiempo que tenemos, no nos va a dar, valga la redundancia, tiempo de verlo con el respeto que se merece. Entonces me gustaría que viéramos algo un poquito más práctico. ¿Sí? Un truquito, trucos en la calculadora, que pueden utilizar a la hora de trabajar con su calculadora. Calculadora. Ahora, esto nunca se suele enseñar, no sé por qué, pero bueno, a la hora de hacer cálculos numéricos en cualquier forma, las calculadoras son extremadamente poderosas. Sin embargo, hay que saberlas utilizar adecuadamente para poder aprovecharlas al máximo. Entonces, ahorita si tienen una calculadora en la mano, les pido de la manera más atenta que la saquen, que la tengan preparada, porque bueno, ahorita vamos a trabajar un poquito con ellas. Ahora eso que se ve en la pantalla es un emulador de Casio. Y bueno, la mayor parte de las calculadoras científicas que me ha tocado ver son de Casio, y si no, se basan en un sistema que es prácticamente el mismo. Entonces, pues bueno, probablemente lo que tengamos aquí no sea una copia exacta de tu calculadora, pero probablemente se acerque a una buena medida. Entonces, bueno, ¿qué es lo que les quiero enseñar ahorita? Muchas veces a la hora de hacer cálculos, acabamos con cantidades con muchas cifras significativas. Perdón.
Es decir, podemos acabar con numeritos que tengan muchos, muchos, muchos decimales. ¿Qué les gusta que pongamos aquí? 1.5, por decir algo. Por ejemplo, después de hacer este cálculo, que por si fuera poco, involucra notación científica y números irracionales, bueno, con números irracionales, pi, pero bueno. Y este cálculo, que tiene un montón de decimales y un montón y un exponente grande, puede ser difícil de recordar. Y algo eh, que me ha tocado ver mucho con la gente a la hora de hacer cálculos, es que lo que hacen es que lo apuntan a algún lado por decir, bueno, esta operación me salió 8.3775, 8, ¿no? Por decir algo. Y luego acaban con unos números apuntados así gigantescos, gigantescos, gigantescos en sus notas. Y eso es una práctica muy mala, porque es extremadamente sencillo equivocarse a la hora de o bien anotar alguno de los números, o bien a la hora de teclear alguno de los números, o a la hora de intentar recordar alguno de los números. Entonces, si quieren hacer un cálculo numérico sin preocuparse porque se les vayan números, o para evitar que tengan errores a la hora de escribir, una cosa que se les recomienda encarecidamente es que utilicen esto que vamos a ver ahorita, que se llaman variables de la calculadora. Me parece que esto no lo hemos visto con ustedes, ¿verdad? Según yo no. Y si no, pues, no, sí, ya me acuerdo con ustedes, no lo hemos visto. Bueno. Entonces, son variables que tenemos en la calculadora y esas son muy importantes porque nos van a permitir trabajar con estos números que tienen muchísimos decimales o muchísimos exponentes o lo que quieran, y de tal manera que no perdamos información, no perdamos información numérica, que muchas veces es algo muy importante. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, supongan que tienen ustedes una operación como estas. Si tienen una calculadora, les invito a que hagan lo mismo. Agarran un montón de números al azar. Bueno, estos no son completamente al azar, pero pues agarran un montón de números y hagan una operación con ella de tal manera que tengan un número ahí medio chistosito como el que ven en pantalla. Si quieren replicar la operación que tenemos acá, pues nada más es cuestión de, de escribirle lo que está ahí. Entonces, bueno, ahora, una vez que tengan un número con el que vayan a estar trabajando continuamente a la hora de hacer sus cálculos, lo pueden guardar dentro de la memoria interna de la calculadora. ¿Sí? Ahora, todas las calculadoras científicas, y esto sí me consta, ya sea calculadora Barrilito, calculadora Casio, calculadora Texas, calculadora lo que quieran, desde las más baratas hasta las más caras, tienen unas letritas en algunas de las teclas. Si ven, aquí tienen la A, B, C, D, E, F, X, Y M. La letra M es un poco menos útil, al menos en mi opinión, que las demás, porque es más fácil de equivocarse a la hora de trabajarla por cómo está diseñada su función. También se puede utilizar, pero bueno, de momento vamos a enfocarnos en las que no son la M, es decir, A, B, C, D, F y X, Y. Y algunas otras calculadoras, por ejemplo esta de acá, que también traen hasta la Z, o me parece que tiene hasta la G. Bueno, les digo, ahí depende mucho del tipo de calculadora que tengan, y esto ya se me está revelando el sistema de Casio. Espérenme tantito. Bueno, ya no quiere cambiar, pero créanme que hay otras calculadoras diferentes. Ah, ya tenía rato que no usaba esto, perdón ustedes. Aquí está, y sí, ya puedo cambiar. Jiji. Ahí está, por ejemplo, este tipo de calculadora tiene un montón de variables. A, B, C, D, F, X, Y, Z. ¿No? Creo que nada más cambia por la Z, pero bueno. Chistes que tienen otros tipos de variables, ¿no? Estas son las calculadoras más nuevas. Esta otra de acá es un poquito más vieja. Sea la que sea, chistes que tienen estas letritas, ¿no? Y bueno, ahora les decía, vamos a poner otra vez aquí un número acá chistosito. Y si nosotros queremos guardar este número para trabajarlo posteriormente, vamos a guardarlo en las letritas. Para guardarlo, tenemos que realizar el siguiente procedimiento. Dependiendo de la calculadora, va a haber una tecla que diga ya sea STO o REC. STO o REC, depende del modelo. REC, que aquí es una abreviación de esto que dice Recall,
es como recuperar el valor de una variable, ¿sí? STO viene del inglés storage, que significa almacenamiento, es decir, almacenamiento de una variable. Para almacenar una variable en memoria, lo que tenemos que hacer es, ya que tenemos el resultado en pantalla, es decir, después de haber dado igual, importante haber dado igual, a la hora de hacer el cálculo, lo que hay que hacer es presionar el botón STO de Storage, ¿sí? En la calculadora arriba va a aparecer un simbolito diferente. Y después de presionar STO, hay que presionar alguna de las letras de las variables. Por ejemplo, si quiero guardarla en la letra A, estando en modo Storage, le voy a aplicar esta letra que tiene arribita la A, es decir, la que tiene aquí el signo menos. Y lo que me muestra la calculadora es que el resultado, es decir, este número, 14657414.68, se va a almacenar en la variable A. Es decir, esto se va a guardar en el espacio de memoria de la calculadora correspondiente a la variable A. Y entonces, nosotros vamos a poder trabajar con esa variable como si fuera un número cualquiera. Lo vamos a poder sumar, lo vamos a poder dividir, lo vamos a poder multiplicar, etc. Para acceder a esa variable, la forma más práctica de hacerlo es utilizando la tecla Shift o Alpha, dependiendo de su modelo de calculadora. En este caso, la A está en rojo. Por lo tanto, para acceder a ella, utilizamos el botón Alpha, que es el botón de las teclas rojas. Nos vamos a esta que contiene acá a la A, y ahí ya aparece como un número cualquiera en la interfaz de la calculadora. Podemos darle igual y nos regresa el número que teníamos antes. También podemos editar la expresión y podemos, por ejemplo, ponerle por 2 y nos va a hacer el cálculo como si este fuera un número cualquiera. Es decir, va a multiplicar el resultado por 2. Obviamente puede haber muchísimos otros tipos de operaciones que podemos realizar, pero eso no es tanto lo que me interesa abordar en este momento, sino más bien cómo trabajar con la variable. Hasta aquí vamos bien. Si tienen su calculadora para empezar. Si lo pudieron replicar. Sí, dale pues. Entonces, eso es para trabajar con variables. Ahora, hay otras calculadoras que, les digo, tienen el rec en vez de esto, nada más como comentario al margen. Para acceder a la función esto, en esas otras calculadoras hay que apachurrarle Shift y luego irse a la letra, a la tecla esta que dice rec, de tal manera que ya se active la función esto. ¿Sí? Si está en amarillo, se van a la tecla amarilla y apachurran la tecla correspondiente. El chiste es que tiene que estar en modo STO. Esta calculadora muy convenientemente lo tiene aquí muy a la vista, pero no en todas es así. Y bueno, como comentario, bueno, tal vez sea importante checar también cómo se trabaja, por ejemplo, en este tipo de calculadoras, que son las más recientes de las Casio. Acá, en este modelo, que me parece que hay mucha gente que lo va a empezar a utilizar, por ejemplo, pueden poner lo mismo, por ejemplo, 2pi, vamos a ponerle. Y bueno, pero vamos a poner muchos numeritos y ya. Ahí está. El resultado, para almacenarlo, existe este menú que se llama variable. Uno va a la variable, selecciona la que le guste, por ejemplo, vamos a guardarlo en la letra E, da OK y ya aparece la opción para store, para almacenarlo. Se le da OK y ya queda guardado en la variable E. Y es básicamente el mismo procedimiento. El chiste es nada más saber cómo acceder a él. Y ya con eso uno puede hacer cálculos con un montón de números, de cifras significativas, sin tener que tener miedo por perder precisión debido a un error humano. Y también, si me lo preguntan, es una forma mucho más cómoda y rápida de trabajar que estando escribiendo un montón de numeritos. Ahora les insto a que lo apliquen en cuanto tengan la oportunidad, pero bueno, nada más eso era lo que les quería comentar ahorita. Esa calculadora casi no la quieren, no, la verdad es que está muy poco práctica. ¿Te acomodas mejor escribiendo el número? Puede ser, sí, te digo, a fin de cuentas es como te acomodas tú, pero se recomienda encarecidamente que no, porque teniendo un poco de destreza a la hora de usar este tipo de funciones, puede uno acabar con mucha más vaya,
con mejores resultados en general. Digo, no es que la otra forma sea completamente mala, pues, pero se recomienda encarecidamente que utilicen las capacidades de la calculadora. Pero bueno, y, bueno, esa es como cosa general. Otro tipo de funciones que sería conveniente recalcar en la mayor parte de las calculadoras científicas es una que se llama tabla. Digo, dependiendo de la calculadora, va a estar en diferentes lugares. Pero bueno, en general, las calculadoras Casio cuentan con una función que se llama tabla. ¿Sí? Ahora les comento estas dos porque son las más útiles en general. Ahorita probablemente no lo vean tanto, pero cuando lleguemos a entrenamientos experimentales, van a ver que en efecto es terriblemente útil ese tipo de situaciones. También la de estadística para experimental. A la de estadística para experimentar, justamente. Pero bueno, la estadística sí es como mucho más enfocado en eso. Y ahorita no nos vamos a detener tanto en eso. Ahorita nada más les comento la función tabla porque eso también les permite graficar cosas muy fácil, ¿no? Muchas veces dejan como tareas de grafica esta función de aquí a acá. Y con las calculadoras eso se hace muy... Bueno, con esta función en particular se hace mucho más llevadero, ¿no? Hay nada más como para matar el tiempo que nos queda. Entonces, bueno, en la función tabla se accede a partir de la tecla de menú. Ahí depende del modelo, pero bueno, donde diga tabla, ahí se mueven hasta que llegue ahí. Lo que hacen es que escriben una función, por ejemplo, seno de x, por decir algo, y luego le dan al botón de igual. Dependiendo del modelo, hay algunas que permiten graficar dos funciones, o bueno, mejor no graficar, sino tabular dos funciones. Y esta, por ejemplo, podemos decir que sea la función 2x. Importante que sea con respecto a la variable x. Estas técnicas suelen no funcionar de manera muy práctica a la hora de trabajar con otras variables. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que hace esta función es que uno especifica un comienzo de la graficación. Por ejemplo, uno puede empezar en 0. 0 dije. Da igual. Termina, por ejemplo, en 2pi. 2pi. Y uno puede decir cada cuánto quiere que exista una tabulación, un dato, es decir, qué tan grande o qué tan chico es el intervalo que puede haber entre datos numéricos. Por ejemplo, de 0.1, 0.2, 0.3. Acá, como estamos trabajando en fracciones de pi, por ejemplo, podemos decir que sea cada pi cuartos. Y se le da igual. Y ya juntamente la calculadora hace este tipo de cálculos. Y eso nos da aquí lo que serían los diferentes valores que toman estas dos funciones a lo largo de de estos valores, ¿no? En este caso, pues ahí está la función. Aquí en 3, que correspondería a pi medios. Bueno, este valor de acá que corresponde a pi medios. Y el valor que toma la función f, que era el seno, vale 1. La función 2x vale pi. Y bueno, así se sigue graficando y se observa más o menos cómo se comporta la función. Si hacen más chico el tamaño del paso, pueden graficar más valores. Si hacen más grande, no pueden graficar menos, pero pueden abarcar más espacio, ¿no? Ahora sí que ahí depende mucho de lo que se esté considerando, pero bueno, es una función muy poderosa. Ahí también se las platico. Y por último, otra que también me les quería comentar, también en la calculadora, en la, ¿cómo se dice? En la pestaña principal, cálculos numéricos normales, es esta que se llama Calc, esta opción que dice Calc, que es bastante útil también. Por ejemplo, supongamos que tenemos una fórmula. Si gustan, podemos trabajar con la que estamos trabajando, v cuadrada entre r. Para hacer esto vamos a escribirla en términos de variables. ¿Sí? Por ejemplo, podemos poner aquí b, que se parece a la v, con una falta ortográfica tremenda, pero pues es por términos prácticos, entre r. Lo más que se parece a la r es la f, entonces si me perdonan en la vida, vamos a poner así, b cuadrada entre f, que se parece a la r, ¿no? Y bueno, ahora, esta expresión de aquí va a depender de los valores de las dos variables. Y una forma que tienen al menos este tipo de calculadoras para trabajar bien con esos valores y para poder cambiar los valores de manera fácil es esta teclita que dice calc. Si le apachurran a la tecla,
les va a salir un menú que les va a permitir escoger el valor que quieren que tome los valores de las variables con las que están trabajando en cada momento. Por ejemplo, yo puedo querer que esta B valga 10, ¿no? Por decir algo, 10 metros por segundo. Y puedo decir que la F valga, por decir algo, 50 metros. Y según esta fórmula, el resultado va a corresponder a una aceleración centrípeta de 2. ¿Sí? Este es el resultado que nos dice la expresión. Si le volvemos a dar en igual, nos vuelve a aparecer este menú para cambiar los valores de la expresión. Por ejemplo, si ahora tuviera una velocidad de 20 metros por segundo, en la misma curva de 50 metros de radio, lo que me dice esta fórmula es que tendría ahora una aceleración centrípeta de 8 metros por segundo, ¿no? Diferente a la que tenía antes. Y entonces, esta es otra forma cuando tienen una expresión con muchas variables que van a estar cambiando para hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Ahorita nada más eran dos, pero si fueran más, esto se vuelve cada vez más y más práctico. Sí, ahí también se los pongo como otro comentario. Y esto es particularmente útil cuando a la hora de trabajar llegamos a un resultado con una expresión simbólica, porque una expresión simbólica pues es una formulita. Y el problema, por ejemplo, nos dice, repite el problema para cuando tienes, yo qué sé, una velocidad 1, una velocidad 2 y una velocidad 3. Uno podría en principio escribir todos los numeritos de corrido, pero es mucho más sencillo escribir nada más la expresión general que obtuvimos, la expresión simbólica, y sustituir los datos de manera continua utilizando esta función. Les digo, son diferentes funciones de la calculadora. ¿Cuáles se utilizan? Dependen de ustedes, de sus gustos, de cómo se sientan mejores al respecto. Pero sí me parece importante que las mencionáramos, ¿no? Para que las tengan en su arsenal de herramientas que pueden utilizar a la hora de tener que enfrentarse a un problema que involucre numeritos, que involucre matemáticas. Y bueno, ¿alguna duda, comentario? ¿Algo que más que les gustaría saber de la calculadora? Aprovechen, a mí me han dicho que de tutoriales de usar calculadoras. Si tienen alguna cosa que no sepan cómo funcionan, pregunten. ¿Realmente útiles? Pues sí, la verdad sí. ¿Qué otras cosas? Es que las calculadoras pueden hacer muchas cosas chidas. Por ejemplo, pueden resolver cualquier ecuación con una calculadora, suponiendo que sepan despejar. Y aunque sea una ecuación que no tenga solución analítica. Y que no se comporte tan feo, porque si no les puede matar un poquito. Las derivadas solo se pueden derivar con respecto a x porque así está construida la arquitectura de la calculadora. Aquí si ves, está pues, ahora sí que con respecto a x y no hay mucho más que hacer al respecto. La calculadora no está equipada con funciones de cálculo multivariable. Entonces, en principio, todo lo que quieras escribir lo puedes escribir con respecto a nada más esta variable, x. Se podría hacer con respecto a otras variables, en principio sí, pero ahora sí que los de Casio confían en tu habilidad mental. Pero bueno. Dice que su calculadora está medio chistosa a la hora de calcular decimales que los pone en fracciones. Esa es una muy buena pregunta y eso tiene que ver con el modo de display de la calculadora. Para solucionar eso, dependiendo del modelo, si uno se va a setup o a ajustes o como se llame, configuración, etcétera, que al menos en este tipo de calculadoras está en Shift menú, ¿no? Aquí hay varios tipos de opciones. Input, output, angle, unidades de ángulo, formato, etcétera, 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 ¿no? Mucho tipo de, de ajustes. Para solucionar ese, si mal no recuerdo, espérame tantito. No, aquí no era. Sí, para solucionar ese te vas al que dice input output. Y ahí hay varios tipos de opciones. Ahí me parece que el que está por default es, bueno, ahí depende de la calculadora, ¿no? Pero en general si le mueves algunos de estos vas a acabar con un resultado diferente. Por ejemplo, si le pones aquí en el 2 y ponemos, por ejemplo, 2 quintos, la calculadora nos va a regresar 0.4. Pero si haces lo mismo en el modo 1 y haces el mismo resultado, no me quedes marcar Q, ahí está, te va a regresar 2 quintos. ¿No? Entonces, para cambiar ese tipo de resultados, tienes que cambiar el tipo de salida. ¿No? Es decir,
te vas a input output y le pones 2. Aquí esto lo que está diciendo es el tipo de entrada que le puedes dar y el tipo de salida que te va a dar. El modo 1 te dice que te va a dar, bueno, que le puedes dar una escritura en forma matemática, es decir, escribiéndola como quebrado, como fracción así bonito, y que te va a regresar una salida igual así bonito, de forma matemática. El modo 2 lo que te dice es que va a tener un input, es decir, una entrada de manera matemática bonita y que le va a regresar una salida, un output en formato decimal. El tercero lo que hace es trabajar con formatos en línea y esos son extremadamente feos a la hora de trabajarlos porque en vez de tener una fracción así bonita, lo que hace es que te pone como si estuvieras en modo estadística. Y entonces, por ejemplo, en vez de tener una casita, cuando pone la función de división, te pone un cuadrito, ¿no? De tal manera que toda la expresión te quede en una misma línea. Ahorra espacio, sí, pero es muy incómodo. Entonces eso en general lo buscamos evitar. De tal manera que vamos así de forma natural, siempre y cuando la calculadora tenga esa función. Y mejor será comprar una graficadora. Bueno, depende del propósito para que le vayas a dar. En algunas situaciones es conveniente, en algunas otras no tanto. Por ejemplo, en las Olimpiadas no te dejan usar calculadoras graficadoras. Así que para los propósitos, al menos de ahorita, no convienen. ¿Dónde está la S y las flechitas ahí? En la graficadora, depende. No le sé que depende del modelo. No, que le decía era que ahí se puede cambiar de fracción a decimal. Ah, ya. Sí, Donde sí. está la S, una flechita, dos flechitas y decimal. Una D. Ah, bueno, sí, sí. También está este botón, pero creo que es, bueno, sí, otra forma de hacerlo. Lo que hace justamente es cambiar el tipo de entrada. Entonces te pasa de este a este, ¿no? Es como la otra forma de hacerlo. Tiene más o menos el mismo efecto. El cambio con la otra es que te lo pone de default y a veces es un poco más cómodo para no tener que estar apachurrando este botón a cada rato. Y bueno, dependiendo de la calculadora, hay otras que tienen ¿cómo se dice? Un botoncito acá en el igual. Entonces tú le puedes apachurrar Shift igual. Aquí tiene el aproximadamente, lo cual es lamentable, pero hay otras que tienen aquí en el aproximadamente. En vez de tener aproximadamente, tiene un formato de diferentes formas que te puede decir. Y hay algunas calculadoras que ahí tienen hasta descomposición por primos. O sea, lo pones y te puede dar resultado en formato científico, otros en formato decimal, formato como si fueran minutos, grados y segundos, que no sé para qué lo ocupas, pero pues si lo ocupas, también lo puedes tener en formato en formato como descomposición de números primos en caso de que el número sea entero. Te digo, muchas funciones diferentes, algunas bastante divertidas. Creo que está en esta calculadora en la otra, ahorita que lo pienso. También hay otras que ahí te tienen una forma de cambiar entre grados radianes y gradianes, de manera como eh, integrada. Sí, mira, por ejemplo, aquí en esta de formato, te permite cambiar, por ejemplo, si pones el número 83, vamos a poner otro más divertido, 820. Ejecutas en formato, te permite cambiar, por ejemplo, de estándar a decimal, factores de primos en notación de ingeniero, que es notación científica, en formato sexagesimal. Sí, sí, era esta calculadora. Eso está divertido, porque es una de las pocas que tienen esa función para factorizar en términos de factores primos. Y la otra que les digo, no creo que no está en esta línea de calculadoras, están en las LA Plus, no en las ClassWiz. Pero voy a ver si consigo alguna que se parezca. Aquí no. Acá tampoco. Acá menos. Bueno, no quiero. Ah, no, sí, mira, aquí está. Ah, no, no quiere, espérate, se me hace. Bueno, hay otras que tienen algunas cosas ahí divertidas. Les digo, ya es cuestión de que investiguen su calculadora particular, qué funciones tienen. Si quieren aprender más al respecto, pues se les recomienda que lean el manual. Ahí es donde pueden aprender lo más posible. Y bueno, ya son las 9 y cachito. Entonces, pues ya. Con eso terminamos la sesión de hoy. Espero que hayan aprendido un poquito. Aunque sean cosas bastante prácticas.
esperando que sean, mejor dicho, cosas bastante prácticas. Y bueno, nada, nos vemos en la próxima, que sería tentativamente el día viernes, a menos de que se nos atraviese algo, que esperemos que no. Y pues nada, chachas, arroba Toño, ya puedes Nos poner vemos. la noticia. Muchas gracias, que tengas buenas noches. Hasta luego. Espérate, Sergio, espérate. Eh, arroba Sergio, ¿conoces a alguien que se apellida Vivas? ¿Vivas? Vivas, ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Luis Alejandro. Luis Vivas. Ajá, Sí, sí, sí lo conozco. sí, va, Ujú. te manda a saludar. Oh, entró a la facultad ya. Sí, va conmigo. Oh, excelente, wow. Me alegra mucho y espero que le vaya muy bien. Sí, Sí, él iba conmigo. sí, me platicó. Sí, wow, excelente. No, pues muchas gracias, Javi. Gracias a ti. Dile que te puedo saludar. Sí, Sí, gracias. Nos vemos. Que hasta tengas buena luego. noche. Bueno, noche. Y nada, hasta la próxima. Toño, ¿ya paraste de grabar? Toño, ¿estás ahí? Toño, Toño, Toño. Sí, no me digas que todo eso se grabó. Mm, Bueno, sí, mándaselo, ¿no? Para que no diga eso de Toño, ¿estás ahí? Cuídate también, muchachos.